pensamos que ser nativo es saber todo, ¿no? Y una cosa es tener el conocimiento y otro es conocer las reglas y saber. Y lo publiqué en Instagram y fue como auténtica locura, ¿no? Como, no sé, en un día 1.000.000 de visitas, ¿no? Wow. Muchos de mis amigos y también de mis familiares, de gente que conozco, viaja fuera, porque España se ha vuelto tan caro, es tan turístico. Interesado porque yo me considero en un nivel, digamos, no sé, Claro. ¿cuál es mi nivel? Cuéntame. Bueno, yo te veo ¿Por qué piensas que tanta gente quiere aprender español? que es la única manera, ¿sabes? Que con vergüenza no vamos a ningún lado, ¿sabes? Entonces, Pues ¿qué? Empezamos, ¿no? Vamos a por vamos a por ello. ello. Vamos a por ello. Chicos, hoy os traigo un invitado especial, justo de Extremadura, España, Ale o Alejandro, pero me has dicho que debería llamarte Ale. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de estar aquí contigo hoy para charlar un poquito y es interesante porque todo el mundo me llama Ale, pero cuando he vivido en otros países todo el mundo me llamaba Alex. Pero bueno, pues Ale es la versión corta de Alejandro, que es un Más nombre muy versión largo, española. claro, un nombre muy largo que tiene muchas consonantes y vocales y que a mí de pequeñito me costaba incluso escribir, ¿no? Así que, pues en lugar de escribir Alejandro, escribía siempre Ale, ¿no? Así que, Ujú. bueno. Pues bueno, Ale, cuéntame un poco, porque nos hemos conocido hace 10 minutos, digamos, o tal vez 5, o sea, obviamente ya vi tu cuenta de Instagram, pero cuenta un poco lo que está haciendo Ale. Bueno, pues yo tengo que decir que he llegado tarde, como buen español, así que hemos hablado Sí, sí. 3 minutillos y no nos ha dado tiempo a más, pero por hacer un pequeño resumen de lo que hago, yo soy profe de español. Eh, pues tengo experiencia enseñando en la uni, pero también he dado clases en institutos y desde hace un año me dedico a mi proyecto que es Spanish de la calle y ahí pues enseño un poco de todo, la verdad. Según la temporada, si estoy más obsesionado con una cosa o con otra, pues enseño una cosa u otra. Pero me gustan mucho los aspectos culturales del lenguaje, pues las cositas de gramática que no son tan típicas, ¿no? El lenguaje coloquial, también todo eso, ¿no? Pero bueno, últimamente pues también la pronunciación, que me parece súper útil, ¿no? Y pues un poco a eso me dedico, a dar clases y a hacer contenido para las redes. Pero sobre todo, si tengo que decir algo, soy profe, vamos, soy profesor. Bueno, ¿y por cuánto tiempo lo estás haciendo? O sea, ¿cómo empieza, digamos, tu historia, ¿no? Como ser profe de español. Claro. Pues yo creo que he sido profesor toda la vida, porque siempre me ha gustado enseñar y aprender y hablar, ¿no? Pero Ujú. profesionalmente yo te diría que llevo como unos 6 años dando clases de español y todo empezó porque estudié un máster de profe de español, o sea, español como lengua extranjera, y ahí yo dije, guau, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que quiero hacer. Había trabajado en otras cosas antes, pero no sé, fue un auténtico flechazo y de ahí pues a poquito, primero dando clases particulares, haciendo voluntariado en algunas organizaciones, luego fui a la universidad, luego a un instituto y así un poco, ¿Y bueno, poquito qué, a y poco. qué, y qué es lo que te gusta tanto en esto? Pues hay varias cosas, me encanta hablar, ya se ve que hablo muchísimo, pero me gusta también aprender de mis estudiantes, de las otras culturas, que me enseñan cositas interesantes y sobre todo, pues, no sé, mmm, enseñar algo que a mí me encanta, ¿no? Que es la cultura, la lengua, conseguir que la gente se sienta cómoda, que hable sin miedo, que consiga comunicarse con gente de otras culturas, ¿no? Que es pues como si fuera algo mágico, ¿no? En realidad, tú que hablas otras lenguas, lo sabes, ¿no? Ir a un sitio y hablar en otro idioma es como, qué locura es esta, ¿no? Entonces todo eso A me mí, a mí me fascina, no sé, encanta. sí, todo eso me tiene fascinado, sí.
Bueno, pero ¿cómo fueron tus principios? ¿A dónde tú empezaste? O sea, sabes, porque te has formado, ¿no? Como profe en la universidad, ¿sí? Ujú. Y luego, ¿cómo fueron tus principios? ¿Empezarías dándonos clases, no sé, online, sabes, Claro, de manera tradicional? O sea, cuéntame un poco, estoy curioso. claro. Pues mira, las primeras clases que di cuando todavía era principiante fueron a amigos estadounidenses que tenía y me decían, oye Ale, enséñame, pues tú estás estudiando el máster, ¿por qué no ayúdame con el subjuntivo, ¿no? Esas cositas que para mí eran súper difíciles al principio Sí. y Y así supongo que empecé. tú siendo un nativo incluso no sabías qué es subjuntivo, claro, ¿no? Porque Claro, no es algo que aprenden los nativos. efectivamente. De hecho, estos 6 años han sido un proceso de estudiar mi lengua, de entenderla, eh, y ha sido difícil, ¿eh? Yo por el camino también me he sentido inseguro muchas veces por eso que tú dices, ¿no? Pensamos que ser nativo es saber todo, ¿no? Y una cosa es tener el conocimiento y otro es conocer las reglas y saber Claro, claro. eh, transmitirlas, ¿no? Entonces, bueno, sí. Y después de eso, pues nada, luego las cosas se fueron sucediendo. Hice un voluntariado en una organización que se llama Español, a gente que viene de otros países. Luego tuve una oportunidad en la universidad y me fui a Budapest y ahí estuve, Wow, fui para 6 meses y luego me quedé 3 años. wow. ¿Fuiste De ahí para luego Erasmus, algo así? era un complemento de las prácticas del máster. Sí. Ah, ok. Luego me quedé trabajando ahí en la universidad, luego me quedé en un instituto y ya, pues se fue haciendo todo Bueno, una bola hasta que recuperé Spanish de la calle, la cuenta me la creé durante la pandemia, pero ok. no la utilicé mucho, se quedó ahí en el aire y luego me fui a hacer todas esas cosas que te he dicho y cuando volví a España dije, vale, tengo que recuperar esto y hacer algo y pues eso, esa es un poco mi Sí. historia, ¿no? Todo el mundo me dice que empecé a crear algo durante la pandemia, o sea, cambió su vida, no sé qué, empecé con algo, Claro, todo el mundo. La pandemia como algo positivo, digamos, ¿no? O sea, que ha sacado algo positivo sin duda, sí, o sí. algo así. Pero me gusta porque, o sea, yo, por ejemplo, empecé dando clases también, pero no tengo tan experiencia tan grande. O sea, me gusta Ujú. esto, que tú tuviste la experiencia en los diferentes, digamos, no sé, ambientes, ¿no? Que en el instituto, universidad, sí, de manera presencial, de manera remota, y, o sea, de estos Claro. cuatro, digamos, tipos Ujú. de clases, ¿qué tipo de clase te gusta más? O sea, sabes, como siendo un profe, ¿no? ¿Qué es lo que te da, digamos, más satisfacción? Porque supongo que están, estos tipos son un poco diferentes, ¿no? En cuanto a dar clases. Claro, pues fue una pregunta difícil, ¿eh? Porque Pues cada cosa tiene su rollo, ¿no? Pero mira, ahora que doy prácticamente 100% clases online, a veces hago cositas. Si algún estudiante viene a visitarme, hacemos algo fuera y vamos a comer y hacemos algo diferente. Te diría que lo que echo de menos es precisamente eso, estar cerca de la gente, porque yo estoy todo el día hablando, así como estamos hablando tú y yo, con gente que está en un recuadro, ¿sabes? Y, y se echa de menos un poco el contacto, ¿sabes? Pero bueno, cada cosa tiene su cosa interesante. Te diría que de la uni, por ejemplo, el compromiso que tiene la gente, ¿sabes? Con estudiar y todo eso. En el caso del instituto, te diría que lo divertido que es enseñar español a los niños, no sé, que te preguntan cosas locas, ¿sabes? O te vienen con, no sé, con una referencia de una canción o de una serie sí, sí, y eso es muy guay también. Y luego del online, pues poder conocer a gente de todo el mundo, ¿sabes? Eso me parece muy guay. Sí, pues claro, como tú claro, ahora mismo que estamos aquí, esto es como muy loco, ¿no? claro, claro, claro. ¿Y por qué piensas que tanta gente quiere aprender español? Pues es interesante también y yo pienso mucho en eso
y quizá tú me puedes ayudar con ello porque yo no tengo la respuesta, pero creo que la música ha hecho mucho por el español, ¿no? O sea, Ujú. pues hay un montón de artistas que han popularizado el español y yo creo que luego hay una parte cultural también, emocional, que se transmite a la lengua, que yo creo que la gente disfruta mucho. No sé si a ti te pasa, si tú tienes la misma personalidad en español que en tu lengua materna, o que quizá el español en... Totalmente no, totalmente no. Claro. O Y sea, no, seguramente Claro. sí, sí. Perdona. Sí, Sí, sí. quería decir que, claro, cuando estoy hablando español estoy más abierto, digamos, más Eso es. extrovertido, ¿no? En polaco, ¿sabes? Más polaco, o sea, Claro. más callado, más frío, ¿no? Claro, Sí, sí. efectivamente. Y yo creo que mucha gente encuentra como en eso una liberación, ¿sabes? Tipo, bueno, pues yo hablo español y hablo con mis amigos españoles y hablo de lo que quiero y luego en mi vida polaca, en tu caso, pues las cosas son de otra manera y está bien también, ¿no? Entonces creo que eso es Sí, muy, muy fuerte, tío, muy, muy potente. sí, sí. Sí. Me gusta también lo que dijiste sobre la influencia de la música, sí, porque también, o sea, yo no soy, por ejemplo, sé que hay muchas personas que están aprendiendo con música, algo así. A mí personalmente no me gusta tanto, pero sé que es una auténtica locura, ¿no? Ujú. Últimamente, no sé, sobre Bad Bunny, ¿no? Sobre Rosalía. Claro. Sobre Rosalía sí. Incluso justo hace 2 días, porque también tengo cuenta polaca, ¿no? Donde enseño polaco para extranjeros. Y Ah, qué guay. no sé si lo has visto porque Rosalía, o sea, Rosalía está, digamos, cool ahora, ¿no? En las redes, Sí, sí, porque está a tope, vamos. eh, sí, está a tope porque últimamente, ¿cómo se llama? Lanzó Muy bien. Ujú. su nuevo álbum, ¿no? Y ella ha hecho algún, digamos, no sé, challenge de TikTok como pronunciación de palabras en las diferentes lenguas, ¿no? Y le tocó polaco, ¿no? Ella no pudo pronunciar una palabra, digamos, lo siento en polaco, ¿no? Que es Ujú. przepraszam. Yo hice un meme de esto, lo saqué y lo publiqué en Instagram y fue como auténtica locura, ¿no? Como, no sé, en un día 1.000.000 de visitas, ¿no? Wow. Porque, sí, porque Rosalía porque, ¿sabes? No porque fue mi cuenta, sino porque Rosalía, ¿no? Porque estuvo por aquí, entonces sí, tienes completamente la razón, ¿no? Tienes que la influencia es grandísima. Qué Sí, sí, guay. sí. Me ha pasado algo parecido. Yo también he hecho algunos vídeos hablando del álbum de Rosalía y de su pronunciación y todo eso, y han ido súper bien. Es que ella yo creo que tiene un poder de convocatoria grande. Pero sí, yo creo que eso ha ayudado mucho. Y luego es que el español no solo es el español de España, claro. También tienes el español de Hispanoamérica y eso es súper potente y súper interesante también. Entonces, Ujú. Y pues, los no sé. estudiantes tuyos, o sea, porque tú eres español, español, ¿no? Yo Español, sí español. español, español, sí, sí. Español, español, para mí, digamos, o sea, yo cuando empecé a estudiar español, o sea, para mí, y aún lo estoy haciendo, ¿no? Que consumía todo el tipo del contenido, etcétera, pero más cuando estoy más avanzado, pienso que ya es el tiempo de elegir, digamos, un acento en que me Claro, gustaría enfocar, ¿no? Y por eso, últimamente, digamos, no sé, cuando elijo algunas series que veo, elijo algo español, ¿no? Español, ujú, español. Y o sea, los estudiantes tuyos también quieren tener clases contigo porque tú eres español, español, o simplemente quieren hablar con alguien en español y no les interesa esto tanto, o sea, no prestan tanto enfoque a esto. qué ¿Cómo buena tú lo ves? pregunta. Pues, bueno, has dicho algo muy interesante que es, y yo se lo recomiendo a todo el mundo, que es elegir una variedad, ¿no? Y decir, vale, pues yo voy a hablar español como, no sé, como Antonio Banderas, ¿sabes? O como un personaje de La Casa de Papel Sí. que me guste, ¿no? O, Como oye, me Spanglish de gusta el la calle. andaluz.
o como Spanish de la calle, lo que quieras. Y creo que eso es genial porque si no te puedes volver un poquito loco, ¿no? Cogiendo de un lado y de otro. Claro. Pero sí, yo sí que encuentro que la gente que viene para aprender conmigo es porque quieren, sobre todo, entender bueno, pues el acento español peninsular, porque quizás están pensando en mudarse o tienen un familiar que habla español. Pues tengo algunos estudiantes que en el futuro piensan vivir aquí o simplemente porque les gusta la cultura española, ¿sabes? Y se sienten más Sí, identificados claro. que con otra cultura hispanohablante. Sí, sí, pero yo creo Sí. que sí, que es por eso. Cuando te he hecho esta pregunta sobre por qué tanta gente quiere aprender o algo así, o sea, es una, digamos, pregunta estándar, o sea, también siempre a mí, a gente me pregunta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, yo no tengo una súper, no sé, historia sobre esto, pero creo que la mayoría de las personas, sobre todo en Europa, simplemente lo quiere hacer por falta del tiempo en su país, Claro. y o sea, está soñando sobre, por ejemplo, mudarse a España en el futuro para la jubilación o simplemente para ir a disfrutar y hablar. Y eso pienso que es la respuesta aquí en Europa, al menos, ¿no? Pero tú estás ahora mismo bastante, digamos, ¿cómo se llama? Esto, Abrigado, ¿no? bastante abrigado. ¿Por qué? ¿No hay tanta sol en Bueno, España? esto es interesante porque hoy hace un día bastante soleado, pero te voy a contar un secreto. Y es que en España la calefacción no es tan popular como en países como Polonia o, por ejemplo, en Hungría. Eh, yo, como te decía, he vivido 3 años en Hungría y me encantaba eso, ¿no? Y he visitado Polonia también. Oh. Uno entra, ¿no? Y todo está calentito, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, en mi edificio, la calefacción es central y puedes regularla, pero no puedes abrirla hasta las 2 de la tarde, más o menos. Entonces hace un frío aquí, estoy cerca de una ventana y, y hace frío. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo ahora? Pues bueno, claro, frío para un español, a No, lo no, no. mejor O para sea, o ti. sea, ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados ahora tienes? 9 grados hace ahora. Oh, Eso es eh, primavera eh, para ti, ¿no? Verano, verano. No, es broma. O sea, yo ahora como cero, pero sí, 9 tampoco tampoco 9 es tan alto, Como, ¿no? claro, no está tan mal, ¿no? Sí. Sí, pero tú eres de Extremadura, ¿sí? Cuéntame un Yo soy de poco. Extremadura, sí. Nací aquí, lo que pasa es ¿Y que he pasado mucho tiempo vives ahora fuera. ahí? Sí, ahora vivo aquí en Extremadura, en Cáceres, pero he pasado mucho tiempo fuera. Pasé un año en Italia, pasé un año en Inglaterra, los 3 de Budapest, Mm. así que casi que, más otros de la universidad que estuve en otras ciudades de España, así que he pasado casi más tiempo fuera Ok. que, que aquí, pero bueno, creo que eso es muy extremeño porque en esta región tampoco hay muchas oportunidades y la gente se marcha, Mm. pero bueno, estoy de vuelta y ya, pues no sé si para quedarme o qué. Sí. Cuéntame un poco sobre la Extremadura, porque, o sea, yo creo que, no sé si conoces una chica español con Guada. Ah, sí, 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 claro. Bueno, no la Ella, conozco ella, ella es de presencialmente, Cáceres, ¿no? pero sí, 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 Ella que es de es Cáceres, una profe como conozco. fantástica. Sí, sí, me Sí, gusta también la tía, pero por eso conozco Cáceres, digamos, porque vi algunos sí, de sus videos, pero para la gente que nos está viendo, por ejemplo, y está, digamos, también como es un poco cosa estereotípica, ¿sí? Que España es la sol y playa, por ejemplo, solamente, ¿no? Cuéntame un poco sobre la Extremadura, porque yo de verdad tampoco tengo mucho conocimiento, o sea, sé que está en el mapa, ¿no? Es una región muy grande, pero es cerca del Portugal, ¿no? ¿Y qué se hace de Extremadura? O sea, qué ¿sabes? bueno. Oh, Bueno, qué bueno. Lo primero, un saludo para Guada, que es una pedazo de profe y siempre me ayuda mucho y me ha enseñado mucho. Es ¿pero curioso tú la porque todavía conoces? O no sea, ¿qué la te conozco enseña? en persona, tenemos a Ajá, gente en común, pero no hemos ok. coincidido todavía. A ver si Ok, estas navidades nos podemos ver. los amigos en común, sí. Claro.
Y Ah, nos qué bien. conocemos de las redes sociales. Ella me mandó un mensaje un día. Bueno, yo le mandé un mensaje a ella y ella me dijo, oye, tú eres de Cáceres, ¿no? Por el acento, tal. Y yo, sí, tú Ok, también, tal. Y ahí ok. comenzamos a hablar. Inclu- in- Ujú. sí, No, sí, no, y te iba a decir que incluso se puede distinguir acento, digamos, de Cáceres, o sea, es diferente que los otros acentos. sí, yo te diría que los de Cáceres son más castellanos, hablan un poquito más, pues como se les entiende mejor, entre comillas, y por ejemplo en la provincia de Badajoz, que es más el sur de Extremadura, cantan más, hacen como más, eres de Badajoz, tienen Ok. ese Como acento, pero más andaluz más más, andaluz, yo diría. efectivamente, efectivamente. Ok, ok. Y por responder a tu pregunta, en Extremadura, pues se pueden hacer un montón de cosas. Cáceres es una ciudad muy guapa, estás invitado, por supuesto, y a toda la gente que quiera venir, que me mande un mensajillo. Y hay muchas cosas de naturaleza, por ejemplo. Hay muchos ríos, hay un parque natural muy chulo que se llama Monfragüe. Eh, bueno, si la gente viene esperando ver ciudades grandes, no las va a ver porque las ciudades son pequeñitas, pero hay también mucho patrimonio de la humanidad. Tienes Mérida con el teatro romano, todo eso, ¿no? Hay como mucha historia y mucha naturaleza, te diría. Y es baratito además, ponen buenos pinchos, buenas tapas con la cerveza. Sí, sí. Y gratis, creo. Bueno, claro, sí, sí. Yo de hecho, si no me lo ponen gratis, me enfado, claro, porque como Eso. extremeño tiene que ser gratis, claro. Sí, sí, Sí. sí. Y Extremadura también forma parte porque es algo como, o sea, yo también soy, ya tampoco soy experto, digamos, en esto, estoy educándome, o sea, sabes, porque me mola este ambiente español, pero sí, soy, ¿cómo se llama? Guiri, ¿no? En español, no gringo, sino guiri. Claro, Pero Extremadura y digamos, esta tierra también forma parte de esta, digamos, España vacía, o sea, sabes a qué me refiero, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, muy interesante. Pues sí, de alguna manera forma parte de eso, porque, como te comentaba antes, es una tierra que no tiene mucha industria, donde no hay muchas oportunidades y siempre ha estado muy castigada, ¿no? Siempre ha estado como en el último o en el penúltimo lugar, ¿no? Y los jóvenes han tenido siempre que irse, ¿no? Pues mi abuelo, por ejemplo, se fue a Madrid, ¿no? Pero mucha gente de Ujú. Extremadura se fue al País Vasco, a Cataluña. Por ejemplo, tus amigos, no sé, de colegio, ¿se quedan? O sea, o Pues emigraron a los países más grandes. mira, pues es interesante porque he tenido esta conversación hace muy poquito y echábamos así cuentas y hablábamos entre nosotros y de mis amigos, todos después de la carrera nos fuimos a trabajar fuera porque aquí no había muchas oportunidades. Yo me fui a Mm, Inglaterra, tengo un amigo que se fue a Suiza, tengo otro amigo que se fue a Inglaterra y así, bueno, pues en esa época, 2014-2015, mucha gente se iba a Alemania, Suiza o a Inglaterra. mm, Yo me fui a mm. Inglaterra, por ejemplo. Sí. O Ok. sea que sí, te diría que sí, que es muy popular que la gente se va. Otros se fueron a Madrid, ¿sabes? Pero sí. Ujú. Y cuéntame un poco sobre tus, si puedo preguntar, ¿no? Sobre tus Ujú. experiencias viviendo fuera de España. O sea, ¿qué hiciste? Porque Budapest, ¿no? Claro, ¿se llama? claro, Hungría, Hungría, Inglaterra. Reino Unido, ujú. Ok, entonces Y tuviste también estuve en bastante Italia. experiencia afuera. Oh, cuéntame un poco. Pues te cuento así por orden cronológico y te cuento un poco las diferencias, porque, por ejemplo, a Italia fui de Erasmus mi último año de la carrera y fue una experiencia maravillosa. Tú sabes que cuando viajas como estudiante internacional se te abren las puertas, ¿no? Pues conoces a mucha gente, eh, aprendes muchas cosas, ¿no? En la universidad también. ¿Y dónde estuviste? Estuve en Parma, en una ciudad del En norte de Parma. Italia, Ok, sí. ok. Entonces, esa experiencia fue un año maravilloso, pues muy divertido, ¿no? Cuando volví,
sentí un poco la realidad de que no había mucho que hacer por aquí y es cuando pasa un año me voy a Inglaterra y ahí fue totalmente diferente, porque ahí ya era un inmigrante que iba a trabajar, ¿sabes? Mm. Entonces trabajé en la hostelería y fue muy divertido pero muy duro, ¿sabes? Yo era un chico de 20 y pocos años y recuerdo pasarlo a veces mal, ¿sabes? Porque, bueno, era un lugar además muy oscuro, me fui a Birmingham, que es una ciudad muy gris, donde llueve mucho, y me costó. Pero bueno. Y finalmente Hungría, pues fue un poco una mezcla de las dos. Pues también fui para aprender y mejorar, pero también conocí a mucha gente, ¿no? Y me lo pasé muy bien. De hecho, también que me quedé allí 3 años. Eh, entonces, bueno, la última experiencia fue un poco una media entre las dos anteriores. Pero bueno, fue duro también porque hace mucho frío y bueno, fue duro también, sí. Sí, ¿y cómo lo compararías, digamos? O sea, porque Parma también es norte de Italia, entonces, o sea, yo diría que estereotípicamente también Ujú. Italia debería ser lo más parecida, ¿no? A España para ti, pero norte de Italia tampoco es, digamos, es un poco más Total, como, no sé, como País Vasco, ¿no? Entonces, total. ¿en cuáles de estos lugares tú te digamos, sentías más, o sea, no sé, supongo que más similar que en España, no, pero sabes, digamos, ¿qué era lo mejor para ti? Desde el punto Claro. de vista, ¿no? sabes, de español emigrante, o sea, ¿qué se encontraba mejor en cuáles de estos lugares? Qué interesante, pues estoy tratando de hacer memoria y recuerdo que efectivamente Parma era un lugar súper frío que llovía un montón y yo siempre pensaba, esta gente se parece más a un suizo que a un español. De hecho, la primera vez que me sentí como cercano de verdad con italiano fue cuando conocí a gente del sur de Italia, que me parecieron pues como si fueran de Pues aquí, claro. ¿sabes? Eh, Eso por el lado de Italia. Y en Inglaterra, pues algo bastante parecido. Creo que son dos culturas muy diferentes, pero bueno, hay mucha multiculturalidad y conocí a muchos españoles, muchos argentinos, muchos húngaros, muchos polacos. Hay una comunidad polaca muy grande en Inglaterra. Sí, sí. Y, y bueno, pues sí, Inglaterra es súper diferente. La comida, todo el sol. Así por contar una anécdota, recuerdo un día volver para casa y decir, joder, pero ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué me siento tan triste? Si yo estoy bien, no sé, tengo un trabajo, mi familia está bien, estoy ganando dinero, tengo una casa, tengo algunos amigos, y era por el sol. O sea, eso me estaba afectando. Así que me empecé a tomar esta vitamina D, ¿no? Que venden en los supermercados, a ver si me ayudaba y me ayudó un poquillo, la verdad. Sí, Sí, sí. sí, O sea, sí. Me estoy riendo, sí, porque aquí en Polonia tú también dijiste que estuviste en Polonia, ¿no? Pero claro. digamos que tenemos, no sé qué, 3, 4 meses que están maravillosos, ¿no? Sol, mucho, Claro. digamos, sí, los días largos, pero luego la temporada, como estamos ahora, cuando estamos grabando, es primer día de diciembre, o sea, Eso es la complicado, muerte, tío, claro. complicado, tío. Pero Y en Hungría, Hungría, en Hungría incluso sí, muy, clima es muy popular aquí, es en Polonia, entonces, ¿cómo lo, digamos, has enfrentado? buah, tío, pues es que has dicho lo del el 1 de diciembre. Yo recuerdo cuando vivía en Hungría que creo que se parece mucho al clima de Polonia, ¿no? Sí. Y culturalmente creo que también hay algunas similitudes. Y yo he sufrido ahí como vamos, como un cabrón, porque la verdad, la verdad que se me hacía muy duro porque se hacía de noche muy pronto. A las 4 era de noche. Entonces yo salía de trabajar, me iba a trabajar y era de noche, y volvía y era de noche. Entonces sentía que vivía como un vampiro, ¿sabes? En un bucle de oscuridad heavy. Y bueno, pues nada, tomando vitamina D,
viendo películas, buscándome planes de interior, ¿no? Un buen libro, yo qué sé, que así va sobreviviendo uno un poco, ¿no? Pero Sí, aprendes, ¿eh? Aprendes y vas copiando los trucos de los locales. Tú seguro que tú tienes tus propios trucos, ¿no? Yo le preguntaba a los húngaros, pero ¿cómo sobrevivo aquí? Y me decían cositas, ¿no? En plan, ¿qué por ejemplo? pues mira, por ejemplo, me decían que me buscara un proyecto, ¿sabes? Para el invierno. Tipo, búscate algo que hacer. Pues no sé. Si te gusta el fútbol, juega al fútbol. Si te gusta el gimnasio, el gimnasio. Pero búscate algo, ¿sabes? O un libro. O no sé. Eso recuerdo. También me Mm, decían que tomara la vitamina D. Eso recuerdo que me decían mucho. Y qué más mm. cositas me decían. Que aprovechara, que no bebiera mucho alcohol también, ¿no? Porque eso te afecta un poco, ¿no? A tu estado, ¿no? Mental Sí, sí. y esas cosillas me decía la gente. Y me ayudó Pero, bastante, sí. pero tú en Hungría has trabajado en el instituto, ¿sí? Sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿tú hablas húngaro? ¿Cómo? Porque Nada, nada. supongo que... Yo no hablo nada. Entonces, Mira, nada. Mi sí, sí, novia sí. es húngara y me Ah, gustaría saber más húngaro, pero es que es muy difícil. Yo intenté aprenderlo. De hecho, fui a clases, el instituto me obligaba en realidad a ir a clases para aprender cositas, pero súper complicado, súper sí, complicado. sí. No. Como recuerdo bien, en el húngaro, porque tenemos aquí, por ejemplo, en polaco también esto existe, que se llama los casos gramaticales, Claro, que por ejemplo para efectivamente. la gente de España es difícil porque, digamos, se cambian los fondos de palabras, ¿no? Y como Claro, recuerdo, el húngaro tiene 25, algo así, que es un récord, digamos, en los sí, casos. Entonces, supongo sí. que sí, tuviera que estar difícil para ti. Bueno, Ale, cuéntame un poco algo, digamos, fuera de español, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? O sea, ¿sabes? Fuera de esto, o sea, puede ser, ¿no? En ambiente, digamos, español, pero, digamos, fuera de las clases, si tienes tu tiempo libre, ¿qué es lo que te gusta Ujú. hacer? Pues me gusta la música, me gusta tocar la guitarra, que bueno, que es muy español en realidad, pero me gusta mucho. Y me gusta viajar también, es algo que me encanta, que siempre que pueda aprovecho para hacer. Y últimamente también me gusta mucho leer. Estoy volviendo a disfrutar de la lectura, que es algo que no, bueno, pues que no hacía porque la verdad que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y siempre estamos de arriba para abajo, así que te diría que esas tres, la música, viajar y últimamente leer. Pero bueno, O sea, me gustan los también te tres, podría... pero, Ujú. pero quería empezar desde último porque también ¿qué estás leyendo? ¿Estás leyendo en español, supongo? Pues mira, ahora no sé si lo tengo por aquí. Ahora me estoy leyendo un libro de fonética porque estoy obsesionado con ese tema de la Ah. pronunciación. Sí. Pero, ¿qué es antes de eso? ¿Qué es lo último que me he leído? Pues mira, me he leído uno de Gabriel García Márquez, que te lo recomiendo. El coronel no tiene quien le escriba. Es Ok, un libro ok. muy chulo. Pues yo ahora estoy Sí. leyendo Cien años de soledad, Ah, pero la versión polaca, o sea, en qué polaco, guay. mira, no en español. Sí, pero este coronel también tengo en la lista. Pero no, Qué guay. te quería preguntar porque sí, yo ahora, como te digo, no me siento con el libro, más intento consumir algo, por ejemplo. También creo que en mi nivel, ja, una de las mejores maneras para ampliar un poco tu vocabulario tuyo es a través de leer libros, ¿no? A lo mejor tú tienes algunas recomendaciones de los libros españoles que podría echar un ojo, no sé qué. ¿Tienes algo Claro. en la mente? Pues fíjate que me parece difícil porque, o sea, me parece una buena herramienta la literatura, pero a veces se complica, ¿no? Porque, por ejemplo, Cien años de soledad, que es un libro fantástico, leerlo en español es difícil incluso para mí, ¿no? Sí, sí, por Entonces, eso elegí polaco, ¿no? claro, Para eso. entonces
yo recomiendo que o la gente elija estas versiones bilingües, ¿no? Donde puedes comparar, o que elijan cosas más sencillas, ¿sabes? Pero no sé, no me viene nada a la mente. Por decir uno de Gabriel García Márquez, que es el primero que yo leí además y me gustó mucho, Relato de un náufrago. Y creo que ese Ok. para un nivel de B2 está muy chulo. Para tu nivel, por ejemplo, yo creo que te va a gustar. Es un librito pequeño que es una recopilación de artículos periodísticos que hablan sobre un náufrago, sobre una persona que se ahoga en el mar y al final se convierte en un libro. Y hay un montón de adjetivos ahí interesantes porque ya Ahí, sabes que ok. Gabriel hace unas descripciones de la realidad muy guapas y ese te lo recomiendo, Relato de un náufrago se llama. Ok, relato de un Y náufrago. Relato de un náufrago, Echaré un sí. ojo. Y sí, no sé, y no me viene ninguno más a la mente, pero luego si quieres te Sí, hago está bien. una Está listilla, o lo bien. dejo en los comentarios por ahí, lo hago una lista y O, la dejo por los comentarios. o Y si me nos lo voy está apuntando. viendo alguien, escribe en los comentarios ahora tu libro favorito en español. ¿Qué recomiendas Claro. para leer? Y luego, en cuanto en el viajes, ¿sí? ¿Dónde viajan los españoles? ¿Dónde viaja el Alejandro? ¿Viaja en España? ¿Fuera de España? ¿Qué tal? Pues mira, es interesante porque yo he viajado más por fuera de España que de España. Y es Ok. algo que estoy intentando cambiar porque hay unos lugares fantásticos en España para visitar. Pero, por ejemplo, esta semana, que lo tengo aquí muy cerquita, voy a Lisboa, que es una ciudad que me Oh, encanta. qué bien, No sé si la qué bien, conoces. tío. ¿Has visitado Lisboa? O, o sea, conozco, no, todavía no he visitado, pero ahora Ujú. también estoy aprendiendo portugués. Ah, Entonces, madre mía, te has hecho entonces, un políglota. sí, 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 podemos decir, ¿no? Pero sí, para el próximo año tengo planeado visitar a Portugal para también enfrentarme un poco, ¿sabes? A hablar Qué portugués, guay, ¿no? En la vida real. claro. Sí, sí. Porque Bueno, es eso es un muy también majo, claro. estereotipo un poco que los españoles no les gusta viajar fuera de España. No sé si es la verdad. O sea, que los españoles, hablando antes, ¿no? Con otros españoles o la gente polaca que vive en España, que me dijeron siempre que no, los españoles normalmente eligen, no sé, como Costa del Sol, no sé qué, Benidorm, Canarias a lo mejor, pero no les gustan tanto viajar, no sé, a otros lugares porque no lo necesitan, ¿no? Porque lo tienen muy fácil, o sea, lengua y todo, ¿no? Y no es Claro. si es verdad. ¿Cómo tú lo ves? Qué interesante, pues habría que ver los datos, no lo sé, pero sí que te puedo decir que últimamente veo que muchos de mis amigos y también de mis familiares, de gente que conozco, viaja fuera, porque España se ha vuelto tan caro, es tan turístico, Ah, que resulta más barato viajar a Tailandia que ir una semana, no sé, a la Costa del Sol, ¿no? Porque hay muchísimo turismo. es una locura, ¿no? Es una locura, sí, sí. Entonces, no sé, supongo que sí, que siempre la gente ha elegido España porque hay lugares maravillosos. Yo el verano pasado, por ejemplo, fui a Cádiz, que me parece una maravilla, pero pues este año he visto a mucha gente que ha viajado fuera de España, ¿no? Eso, Tailandia, el sudeste asiático y todo eso. O sea que supongo que hay una tendencia ahí que algo está cambiando un poco también. Ujú, Sí, ujú. Y para la gente, por ejemplo, o sea, ¿no? Tú eres español, entonces mucha gente te puede considerar como un experto en este, sabes, que tú tienes, o eres un nativo, ¿no? Eres de acá. O sea, ¿y cuál es el lugar que vale la pena visitar? O sea, para cuánto, no sé, vacaciones de verano, o simplemente para hacer un viaje tipo, no sé, city break. ¿Qué es lo que hay que ver en España? claro. Bueno, pues hay un montón de lugares. eh, yo creo que cada rinconcito tiene su encanto. Yo tampoco soy un experto, como te decía, que he pasado Eh, mucho tiempo fuera, pero te diría que Cádiz es una ciudad fantástica, muy bonita, con una historia impresionante. Eh, Hace poquito, el año pasado, visité Granada por primera vez, me pareció increíble, una ciudad también muy guay.
con un pasado árabe así como muy interesante también. Y luego yo creo que el norte también está muy interesante, pues Galicia, por ejemplo, que es preciosa, el País Vasco, todo eso yo creo que son sitios increíbles. Pero Sí, bueno, no sé, sí. yo, claro, tengo apuntado la Andalucía, todo esto últimamente, incluso he Bueno, y hecho Andalucía, claro, eso, una claro. entrevista con un tipo de Andalucía y me ha hecho todo el plan de viaje, o sea, Chema, si nos Qué estás guay. viendo ahora. Pero Andalucía seguro, tengo que visitar, pero también me gustaría visitar, o sea, País Vasco. País Vasco no, porque no es solamente el País Vasco, pero me gustaría hacer el Camino de Santiago, o sea, más como el norte, ¿sabes? De Ujú. España, visitar, digamos, entre comillas, haciendo el Camino de Santiago. Has- ¿Tú has hecho camino? Yo no lo he hecho y me gustaría hacerlo porque yo creo que es una experiencia casi religiosa, ¿no? La gente siempre dice que viene un poco como cambiada, ¿no? Del camino y me gustaría. Y es verdad que Andalucía es increíble. Yo por cercanía he ido muchísimo a Andalucía y es un sitio especial, sí. ¿Qué es Extremadura? ¿Tiene alguna, digamos, comida tradicional o algo así? ¿O es más en plan como, digamos, algo estereotípico, tipo, no sé, si te voy a preguntar sobre qué comida o algo así, no sé, gente te va a responder como tapas, paella o tienen algo, digamos, propio? Pues mira, como te decía antes, eh, Extremadura es una región muy agraria, muy agricultural, donde hay muchas vacas, ovejas, cabras y todo eso, ¿no? Y hay una comida que son las migas, que es básicamente pan que se fríe con pimentón, con ajo, y si tienes algún trocito de panceta de alguna carne, que es una comida súper humilde, pero que está muy rica, y yo creo que eso, por ejemplo, es un plato como muy tradicional de aquí, las migas. Por si alguien lo Las quiere migas. buscar, migas, Sí, las lo migas pongo en la extremeñas. edición, porque tampoco sé Sí, cómo luego búscalo esto... porque te va a chocar, porque es como es pan en realidad, frito. Ok. Y luego se come mucha carne, el jamón aquí, que es súper, súper conocido, el jamón extremeño, pues yo creo que el mejor jamón, voy a decir del mundo, Ah, venga, del mundo. buah. O sea, algún día Sí. lo probaré, lo probaré. Claro, Eh, vente por aquí, estás invitado, vamos. o sea, me gusta hacer estas entrevistas porque ahora tengo tantas invitaciones Claro, o sea, puedo planear el viaje a España y no tengo que preocuparme por el alojamiento claro, y claro, por, no, no, y por aquí los, tienes tu casa. y por los guías turísticos. Entonces tú tampoco, o sea, tú tampoco, tú también, cuando estés en Polonia, en Varsovia, llámame, tío. Qué guay, qué Eh, guay. Pues tengo muchas ganas de conocerla porque todo el mundo me dice que es una ciudad muy guay, muy chula, así que te pero llamaré, ya me te llamaré. dijiste que estuviste en Polonia. ¿Dónde estuviste? Sí, estuve en Wrocław, Ujú. Wrocław se pronuncia, ¿no? No lo sé si lo voy a decir bien. Wrocław, Wrocław. Sí, y me lo pasé muy bien, la verdad. Fui a visitar a un amigo que vivía ahí y me pareció una ciudad moderna en realidad, como llena de estudiantes. Recuerdo que fui en primavera y hacía muchísimo frío, pero me lo pasé muy bien, sí, sí. Es lo Sí, único sí. que conozco, ¿eh? Sí, 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 pero Polonia vale la pena. Varsovia, Cracovia, Gdańsk. sí, sí, sí. Tienes que comprobarlo en el futuro. Y cuéntame Qué un bien. poco, porque no sé si hemos hablado en general sobre, o sea, hemos hablado, entre comillas, al principio sobre tu cuenta de Instagram, ¿no? Pero para la gente que tal vez no te sigue todavía, ¿cómo tú describirías tu cuenta de Instagram? ¿Para quién es esta cuenta y qué es lo que haces? Pues Porque, eso me gustaría preguntarte a ti también sobre eso, a ver qué piensas. Pero bueno, entonces yo voy a hacer, porque he hecho un ojo, obviamente, y me gusta porque tú haces el contenido, claro, hay un montón también, hay mucha concurrencia, se llama esto, o sea ujú, que hay un montón de cuentas para los estudiantes de español, ¿no?
pero me gusta lo que haces porque es que lo haces sin tanta tensión, o sea, no sé si lo estoy, digamos, explicando bien, No, no, sí, pero sí. algo más suave, o sea, algo más, sí, divertido, como el tío, como, no sé, tu amigo, ¿no? Y explicas algunas cositas, pero también de manera teórica, también muy chula, entonces me gusta, pero sí, cuéntame un poco cómo tú lo ves. Pues yo te diría que estoy enfocado en B2, C1, C2, o sea, en un nivel un poquito más avanzado. También trabajo con principiantes, pero en general, pues mis estudiantes suelen ser de C1, Oh, de C1, C2, B2, y trato un poco de explicar las cosas que no todo el mundo explica, ¿sabes? Pues como esas cositas un poco culturales, algunas cosas de gramática avanzada, un poco coloquial. Ahora estoy empezando con la pronunciación, pues como intentar hacer cosas diferentes porque hay muchísimo contenido, se puede aprender un montón del contenido que hay en internet, pero pues yo quiero aportar algo un poco diferente, ¿sabes? Así que trato de, pues eso, como ver la parte sociocultural del lenguaje también, ¿no? La cortesía, estoy también estudiando es, in- mucho sobre ese tema, es, sí, es interesante lo que dices, porque creo que la mayoría de las cuentas está, digamos, enfocada, ¿no? Para ujú, los estudiantes principiantes, o sea, porque la mayoría de los estudiantes son en los niveles bajos, ¿no? Y por eso me claro, gusta lo que dices, y sí, es verdad, ¿no? Porque tú haces el contenido 100% en español y sí, y, y me gusta, y a veces es difícil de encontrarlo, y también por eso estoy interesado, porque yo me considero en un nivel, digamos, no sé, claro. cuál es mi nivel? Cuéntame. Bueno, yo te veo muy bien, ¿eh? Tienes una fluidez y tienes muchísimo vocabulario. Yo creo que tienes un C1 ahí. Hay algunas cositas que tienes que pulir, pero yo te veo muy bien. Además, tu acento está muy bien. No tienes ningún... No, no veo cosas raras con la N, por ejemplo, que a veces los polacos tienen problemas Sí. con la N y con la ñ, ¿no? Hoy vi tu reel dedicado para los polacos en la pronunciación de Claro. Polonia. Claro, efectivamente. Pues la primera palabra que vas a decir, ¿no? Y mucha gente dice Polonia en lugar de Polonia, ¿no? Por ejemplo. Mm, sí, sí, sí. Sí. Entonces, qué me recomendarías hacer? O sea, pero aún así mejorar mi nivel de español. O sea, estoy consciente de eso, de que cometo errores. No sé qué. Si tienes, digamos, experiencia con los estudiantes de los niveles altos, tal vez algún truquillo Claro, que puedo sacar. claro. Pues mira, yo últimamente les recomiendo a mis estudiantes que tengan un cuaderno cerca y apunten los errores que cometen, porque los errores son oportunidades metodológicas, o sea, son oportunidades para aprender cosas. Y si las dejamos pasar, ¿sabes? Cuando nos corrigen y decimos, ah, vale, es así, pero no tomamos nota, eso se olvida, ¿no? Sí, 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 pero por eso necesitamos, digamos, tener un feedback, porque si yo hablo de manera, Claro, digamos, espontánea, no sé que cometo errores, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Entonces, eso te recomendaría si tomas clases, pues tener siempre un cuaderno cerca. Y si estás aprendiendo por tu cuenta, pues alimentarte de buenos modelos comunicativos, de escritura, leer cosas que están bien escritas, escuchar cosas que son buenas comunicativamente, para ir absorbiendo, pues cuando copiamos, queremos copiar de los mejores, ¿no? Pues buscar buenos modelos. Y luego también en la parte de la mentalidad, disfrutar. Que yo veo que tú eso lo haces muy bien, Sí, pasártelo bien, conocer, experimentar, crearte un proyecto que en realidad no deja de ayudarte, ¿no? A aprender español, porque esto es como una clase de conversación, en realidad, pues tú seguro que sí, luego tomarás tus notas mentales, ¿no? Y, ah, mira, me ha dicho sí, esto, ¿no? Y me quedo sí. con esta palabra, ¿no? Ahora te lo digo, Claro, ¿no? No es barato. Comprar los clases de español y aquí, claro. ¿sabes? Te No, estoy, no, claro, te sale redondo, claro. cómo se lo llama? Te estoy aprovechando. Claro, claro, yo me dejo, me No, es dejo, broma. hoy me dejo, hoy me dejo.
Pero sí, Sí, hacer sí. eso, disfrutar y sobre todo, eh, yo creo que las segundas lenguas tienen un punto de ansiedad grande, pues mucha gente tiene mucho conocimiento y no habla porque le da miedo tratar de romper con eso y eso solo se hace exponiéndose, ¿sabes? Pues Mm, como tú lo haces, ¿no? claro. Aquí abres la cámara y venga, vamos a hablar. Sí, Y sí, pues ya sin está. miedo. Un poco por ahí, creo que con Entonces, eso y sí, no tengáis miedo. Si estáis aprendiendo español, no tengáis miedo. efectivamente. Claro. Bueno, Alejandro, la verdad es que una charla no, me pareció muy buena. No sé cuándo fluyó el tiempo, casi una horita. Se De nos verdad, ha ido el tiempo volando, sí. sí, 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 me gusta muchísimo. Todos los enlaces para Ale, Spanish de la calle, tenéis en la descripción. Y no sé, tío, ¿tienes algo para, digamos, decir al fin, para algún mensaje para nuestros oyentes? Bueno, lo primero, darte las gracias por traerme aquí, que la verdad que me encanta lo que estás haciendo y tu actitud y eso que te Gracias. decía, ¿sabes? Que la gente que te vea, pues copie eso de ti también, ¿no? Que esa es la actitud correcta Ojalá. para aprender, disfrutar, pasárselo bien, conocer a gente, porque al final estamos aquí para eso, ¿no? Pues está muy bien pasar exámenes y certificar el nivel, pero al final del día lo que queremos es pasárnoslo bien, disfrutar, conocer a personas, viajar, enamorarse, o lo que uno tenga que hacer con el idioma, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Y por otro, recoger algo que has dicho antes, que es que la gente no tenga miedo, que no. Y en mi caso, si tienen dudas, preguntas, que me escriban. Oye, Ale, ¿y esto qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Mira, soy principiante. Que yo suelo responder todos los mensajes y, y que invito a que hagan lo mismo con el resto de personas, pues que pregunten, que se informen, que es la única manera, ¿sabes? Que con vergüenza no vamos a ningún lado, ¿sabes? Pues todos tenemos miedo, pero hay que echarse para adelante. Pues si quieres hablar, no queda otra que hablar, ¿no? Yo creo que tú lo verás así también, ¿no? No sé. Claro, claro, tío. Tienes toda la razón. Entonces, pienso que es el momento ideal para terminar esta nuestra charla Mm. con un, digamos, mensaje bastante fuerte. Echan un ojo a Spanish de la calle, suscríbete a este canal y seguro que nos vemos, tío. Estamos en Sí, nos veremos contacto. seguro, estamos en contacto. Cuídate y un abrazo para todo el mundo. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao, chao.